Los instrumentos de medición y control empleados en las industrias de proceso tienen su propia terminología. Dichos conceptos se han unificado con el fin de que los fabricantes, los usuarios y los organismos o entidades que intervienen en el campo de la instrumentación industrial empleen el mismo lenguaje. Las definiciones de los términos que daremos a continuación se basan con las sugerencias hechas por el estándar ANSI-ISA S51.1, terminología de instrumentación de proceso. La primera definición que revisaremos será el rango de medida. El rango es el conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medida del instrumento. Por lo tanto, viene expresado estableciendo los dos valores extremos de la lectura de un instrumento. Ejemplo, un termómetro de 200 a 1000 grados Fahrenheit. En este caso, el rango es evidente porque viene indicado en la carátula del instrumento. Otro ejemplo, un transmisor de presión de 0 a 150 psi. Para este ejemplo, el rango suele venir escrito en la placa del instrumento, en la parte superior. Y en este último caso, es decir, en los transmisores, se pueden encontrar estos términos relacionados con el rango de medida. LRL, límite inferior del rango. URL, límite superior del rango. LRV, valor inferior del rango. URV, valor superior del rango. Como ejemplo, si el transmisor tiene un sensor que mide la presión de 0 a 150 psi, esos serían los valores URL y LRL. Pero si es necesario para un proceso, un instrumentista puede calibrar este transmisor para medir en un rango más corto, por ejemplo, en un rango de 50 a 100 psi. Y en este caso sería el rango de calibración y lo llamaríamos LRV y URV respectivamente a los valores límite. El siguiente término es el span. El alcance o span es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del rango del instrumento. En el ejemplo del termómetro de rango 200 a 1000 grados Fahrenheit, su span es 800. Más ejemplos son los siguientes. Un termómetro con rango de menos 20 a 60 grados Fahrenheit tiene un span de 80 grados Fahrenheit. Al realizar la diferencia algebraica y dado que el valor inferior es negativo, resulta por álgebra que el valor negativo pasa a ser sumado al valor superior del rango y por ello hemos tenido un span de 80 grados Fahrenheit. Un manómetro con rango de 0 a 30 psi tiene un span equivalente al valor superior del rango, dado que al realizar la diferencia algebraica y el valor inferior es 0, resulta en ese valor. Y por último, una señal de salida de 4 a 20 mA tiene un span de 16 mA, como se muestra en la operación que está en pantalla. El fondo de escala. Se le llama fondo de escala al máximo valor que puede medir el instrumento o máximo valor del que se obtiene lectura. En el termómetro que se muestra en la imagen, el fondo de escala es 150 porque es el máximo valor del cual tiene lectura en la carátula del termómetro. En un transmisor, el valor URL, límite superior del rango, equivale al fondo de escala. Pasemos a otro término. La metrología es una ciencia. La necesidad de medir bien ha conducido a esta ciencia. Podemos decir que la metrología es la ciencia que se ocupa de las mediciones, las unidades de medida y de los equipos utilizados para efectuarlas,
así como de su verificación y la calibración periódica. Por lo tanto, la calibración se sitúa dentro de lo que es metrología. No es afán de este curso el estudio de todo lo que implica la metrología, pero para usted que está iniciando el estudio de la instrumentación, debe saber que es algo importante en este ámbito. Tanto que en casi todos los países existe un Instituto Metrológico Nacional. En México, el Centro Nacional de Metrología, cuyas siglas es CENAM, es el laboratorio de referencia en materia de mediciones. He dejado el enlace hacia la página de internet del CENAM por si usted desea consultarla. En Estados Unidos está el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que equivale al Centro Nacional de Metrología en México. Y de manera similar, en varios países existen estos organismos. La exactitud. La exactitud es el grado de conformidad de un valor indicado por un instrumento a un valor estándar aceptado como verdadero. En otras palabras, la exactitud mide la capacidad del instrumento para indicar fielmente el valor verdadero de la variable de proceso o de una señal. Entre mayor sea el grado de exactitud de un instrumento, más cierta o veraz será su medida. Los fabricantes de los instrumentos utilizan un término en idioma inglés, accuracy, para indicar el intervalo dentro del cual puede recaer el valor real del mensurando. Es decir, los valores de la exactitud de un instrumento en general son proporcionados por los fabricantes y suelen venir en las hojas de especificaciones que dan los mismos fabricantes. El valor puede venir expresado en alguno de los siguientes casos: en un porcentaje del valor máximo del rango, o sea, porcentaje del fondo de escala o full scale, en un porcentaje del span, directamente en unidades de la variable medida o en un tanto por ciento de la lectura efectuada. A manera de ejemplo, considera un termómetro de la marca Wika, modelo TI52, cuya hoja de especificaciones la puedes encontrar en el enlace que observas en la presentación. Como ya hemos mencionado, la exactitud se indica con el término accuracy, y para este caso resulta en un 1% del fondo de escala. Suponiendo que tenemos el termómetro que está en la imagen, luego entonces para los valores dados de exactitud, el termómetro tendría un 1% de su fondo de escala, que es 120, serían 1.2 grados Fahrenheit. Veamos otro caso. Si un manómetro con rango de 0 a 250 psi tiene una exactitud de más o menos 1% del fondo de escala. Suponga que un instrumentista aplica con una fuente de presión calibrada 175 psi de presión manométrica. ¿Dentro de qué valores mínimo y máximo puede recaer la lectura indicada en el manómetro? Para responder a esta pregunta, debemos considerar que si estamos aplicando presión con una fuente calibrada, vamos a aceptar ese valor como un valor verdadero o valor verificado. Ahora, si tenemos un 1% sobre el fondo de escala, esto equivale a más o menos 2.5 psi ya en valores de la variable de proceso. Entonces, si aplicamos 175 psi y hacemos el valor más o menos 2.5 psi, el manómetro, mientras se encuentre entre estos límites, que serían 172.5 y 177.5 psi, estará dentro de los límites de la exactitud dada por el fabricante. Por el contrario, si la lectura de este manómetro estuviera fuera de los límites aquí mostrados, entonces el manómetro requiere ser calibrado.
Es decir, podemos tomar la exactitud como un criterio para decidir si se lleva a cabo la calibración del manómetro o no. Por supuesto, esto es un criterio nada más. También existe otro término llamado tolerancia y que se puede utilizar como una base o como un criterio para decidir si se lleva a cabo la calibración o no. La tolerancia es el desvío admisible de un valor y puede ser expresado en unidades de la variable de proceso o en porcentaje. Y a diferencia de la exactitud, la tolerancia es un valor que se asigna en base a un criterio dado por el proceso, por el historial del instrumento o por la misma experiencia del técnico instrumentista. La precisión es la cualidad de un instrumento por las que tiende a dar lecturas muy próximas unas a otras. Si hacemos una analogía con un juego de tiro al blanco, como vemos en la imagen, un tirador ha realizado 3 disparos y sus posiciones son muy próximas unas de otras. En este caso decimos que el tirador es preciso en sus ejecuciones. De manera similar, un instrumento con precisión alta implica que al tomar muchas medidas, la dispersión en estas es muy baja. Es decir, el término precisión es sinónimo de repetibilidad, pero no guarda relación alguna con la exactitud del instrumento. Es decir, no son sinónimos. Un manómetro puede tener precisión, una muy buena precisión, y no dar lecturas exactas. Por lo tanto, los instrumentos de medida estarán diseñados por los fabricantes para que sean precisos y como periódicamente se descalibran, deben reajustarse para que sean exactos. En el próximo video continuaremos con más conceptos que estarán enfocados en la calibración de un instrumento. Por lo pronto, ¿recuerdas cuántos conceptos hemos visto en este video? Hasta el próximo tema.